Hola, hola. Hola a todos, bienvenidos. Contame en el chat de dónde se están conectando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola Vicky. Hola Natalia. Gracias por estar, Loli. Gracias por estar ahí, haciendo el aguante. Bueno, Madrid, uy, qué lindo. Gracias por estar ahí también. Bienvenidos a todos. Bueno, buenísimo. Cuéntenme de dónde están. Y bueno, les voy comentando un poquito mientras se van uniendo de qué vamos a hablar hoy. Tengo acá la lista porque si no yo empiezo a hablar y me voy por las ramas. Entonces, bueno, hoy propuse el tema de cómo diseñar la cocina. Lo vamos a ver desde el punto de vista más bien funcional, más que estético. Vamos a ver los puntos que para mí son importantes cuando uno tiene que encarar el diseño de una cocina o la remodelación de la cocina. ¿Por qué me parece importante? Porque bueno, yo siempre lo digo que la cocina es el ambiente más complejo de la casa y el más costoso de la casa. Es el que se lleva gran parte del presupuesto cuando uno está haciendo toda una remodelación. Y si es nada más que la cocina, bueno, implica bastantes cosas que nosotros queremos pensarlas de antemano para que sea una inversión y no sea un gasto, cada centavo que pongamos en la cocina. Te cuento, si no me conoces, mi nombre es Mariela Golfar, soy arquitecta, hace más de 25 años que ejerzo la profesión y bueno, la mayor parte de los proyectos que siempre hice fueron de vivienda, ampliaciones, refacciones y bueno, por eso de tantos clientes tan diferentes y tantas necesidades diferentes, es como que uno va viendo cada problemática, ¿no? Y por eso me parece que la cocina es uno de esos. ¿Por qué me parece importante? Porque la mayor parte de las consultas que siempre recibo son de refacciones de cocina. Y bueno, para remodelarla o rediseñarla hay que pensar en un montón de detalles como para que realmente el resultado final sea el óptimo. Entonces vamos a hacer un punteo de lo que yo empiezo a hablar con cada cliente cuando tenemos que refaccionar una cocina. Por un lado, el primer punto es cómo funciona esa cocina. Si vos ya tenés una cocina, pensar cómo funciona. ¿Funciona bien? ¿Es cómoda? ¿Hay algo que vos quisieras cambiarle? ¿Qué es lo bueno que tiene esa cocina que querés mantener? Porque a veces, bueno, hay cuestiones de funcionamiento que te parecen óptimas, hay buena iluminación y no querés cambiarlo. Por ejemplo, muchas veces queremos hacer algún tipo de cambio y tenemos que buscar la modalidad y la forma de hacerlo. También es importante saber cómo va a usarse esa cocina, cuántos están cocinando en esa cocina. Por ejemplo, yo una vez hice un proyecto de una cocina para un empresario que como hobby estaba estudiando para chef. Entonces, se imaginan que ahí cada detalle era sumamente importante, ¿no? Tener una isla, un espacio especial para amasar, un lugar de preparado, la mise en place, como dicen los chefs, tenía que tener todo ese espacio especial, un freezer especial. Entonces, cada persona, cada casa es diferente. Otras familias son numerosas y tienen otros requerimientos. Después todo eso obviamente después se va a moldar a los espacios que tenemos. Pero nosotros tenemos en primera instancia que pensar qué es lo que queremos tener en sí, qué es lo que no funciona en la cocina actual que queremos mejorar, qué es lo que sí funciona y queremos mantener y después cualquier otro tipo de cuestiones que se quieran agregar, cambiar o modernizar en una cocina. Después, como segunda instancia, tenemos que pensar en algo que hoy en día es fundamental y que ha crecido un montón en su número dentro de la cocina, que son los electrodomésticos.
Los electrodomésticos hoy en día son numerosos para un montón de cosas, desde la cafetera, desde los chicos hasta los grandes. Tenemos que ir paso a paso pensando, bueno, heladeras, ¿es una? ¿Son dos? ¿Es doble? Nosotros tenemos un freezer. Bueno, el freezer es bajo mesada, es tan grande como la heladera, es de pozo, porque me ha pasado en un montón de casos de que me han pedido freezer de pozo y a veces, bueno, eso tiene sus problemas de que, bueno, el acceso es desde arriba, tenés que capaz ubicarlo en otro sector. Entonces, fundamental empezar a especificar cada uno de los electrodomésticos que vamos a querer o necesitar. Después vemos si entran o no entran y vemos cómo lo tenemos que modificar, pero si no los tenés, pero los querés, buscar los modelos y tener las medidas a mano, porque después nosotros todo eso lo tenemos que ubicar dentro de la cocina. Por ejemplo, también microondas, hornos eléctricos chiquitos que se usan aparte. Después, todo el sector cocción, ¿no? Si tenés la cocina como un artefacto único o tenés el anafe y el horno en una torre. Todo eso a nosotros nos va a ir marcando que en la cocina va a ir sacando espacios o tenemos que destinar espacios determinados en la mesada o si está en torre es un espacio en mesada que nos va a sacar. Tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones. Si va a tener una campana, si la campana puede tener salida al exterior, porque, por ejemplo, en la última cocina que yo hice en un departamento tuvimos que hacer una campana sin salida al exterior porque era imposible, porque teníamos la estructura de hormigón, había vigas, así que era imposible, ya de por sí ya tenía un extractor común, pero bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. En todo, tener con claridad las medidas, porque varían, si puede ser una anafe de 4 hornallas, de 6 hornallas, hornos de 90, de 60, o sea, eso tenemos que tenerlo claro y saber qué medidas vamos a tener de cada uno de los artefactos. También, si vamos a tener un lavavajillas, el lavavajillas, para que sea realmente funcional, tiene que estar cerca de la bacha, porque en el funcionamiento nosotros tenemos que enjuagarlos un poco o sacarle las basuras más grandes a los platos, a todas las ollas y ese tipo de cosas, para que no después perjudiquen al lavavajilla. Entonces, para que realmente el uso de un lavavajillas sea funcional, tiene que estar cerca de la bacha. Entonces, a veces nos pasó también que para poder poner un lavavajillas, el sector que teníamos no era muy grande, entonces la bacha en vez de ser doble tuvo que ser simple. Entonces el tema de las medidas es fundamental. Dejamos los electrodomésticos y después nosotros tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al espacio que tenemos, qué formato va a tener la cocina. Si va a ser lineal, si va a ser en L, en U, si tiene la posibilidad de tener una península, si tiene la posibilidad de tener una isla. ¿Todo por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas medidas que son mínimas que necesitamos para que funcione bien. Las medidas entremesadas, de paso de un sector al otro, donde tengo la heladera, si la heladera tiene que abrir y que yo pueda abrir y sacar cosas tranquilamente y no estar chocándome. Lo mismo cuando quiero abrir el horno, o sea, abrir el horno y no estar chocándome con algo que tengo atrás. Por eso muchas veces querer tener islas en algunas cocinas pasa de que están como forzadas y después en el uso uno se saca el gusto de tener la isla, pero en el uso realmente es incómodo. Entonces a veces hay que poner en la balanza las prioridades y el buen funcionamiento de la cocina, porque es como el laboratorio. Hay cosas que en otros ambientes de la casa uno puede dejar pasar algunas cosas, pero en la cocina realmente si hay algún error, alguna medida que no se tiene en cuenta, después en sí en el funcionamiento es mucho más incómodo. Después también tener en cuenta
las alturas de donde vamos a poner los artefactos, ¿no? Donde tenemos el microondas, qué tipo de apertura va a tener, si son cajones, si son estantes a la vista, si son puertas, todo eso de acuerdo, va a ser más la elección de acuerdo al formato de uso que tenga cada familia, porque no todos nos gusta usar las cosas de la misma forma, y no hay una cosa que esté mejor que otra, sino que todo se tiene que adaptar al uso que tenga. Y después yo dejaría como última instancia todo lo que es en sí materiales. Cuando hablamos de mesadas, muchas veces me dicen, Mariela, ¿qué me sugerís? Y todo depende cómo sea el uso de la cocina. Por ejemplo, cuando yo pregunto quiénes son los que cocinan, muchas veces me dicen, soy yo sola la que cocina, no cocino yo y mi marido, no, en mi casa cocinan los chicos también. Entonces hay algunas mesadas, de acuerdo a los materiales, que necesitan más cuidados en el momento de usarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en todo lo que es cuarzos y lestones, no colocar cosas calientes encima. Algunos colores, depende, pueden mancharse. Ahí también depende de los presupuestos que se manejen. Entonces, estamos un poco en la elección de cómo se va a usar esa cocina, si alguien va a tener el cuidado y el uso, porque hay cocinas en donde se está cocinando todo el día, y entonces no podemos estar con tanto cuidado. Entonces tenemos que hacer las cosas más resistentes para que sean más útiles y que a la larga no estemos después lamentando alguna cosa que se haya arruinado por mal uso, y algún descuido que hayan tenido alguno cuando estuvo en la cocina haciendo algo. Y lo mismo en los muebles. Hay una variedad infernal de precios de acuerdo al tipo de mobiliario, pero también estamos en que los laqueados son mucho más delicados que una melamina. Hoy en día hay melaminas muy lindas, con texturas, mate, de colores hermosos. O sea, todo el mercado fue variando muchísimo, hay muchísimas cosas novedosas, y también está eso, ¿no? Que a veces si te gusta el laqueado, pero bueno, son todos cuidadosos porque cualquier golpe eso lo perjudica. Entonces, la elección de los materiales y todo va a variar un poco. La forma de uso, tanto de las mesadas y de los muebles, como de los presupuestos que después manejemos, ¿no? Así que, bueno, resumiendo un poco, las cuestiones de ver cómo vamos a diseñar la cocina esto lo estamos hablando desde el punto de vista funcional, ¿no? Porque hay un montón de formas de pensarlo, pero para mí la prioridad es esa, pensar qué es lo que queremos en la cocina, si hay algún uso en particular que querés. Por ejemplo, hay gente que me pide un espacio en particular para amasar, entonces ya le requerimos ese lugar, porque también tenemos que pensar cuánto espacio de mesada nos queda, cuánto de lugar de guardado nos queda. Entonces tenemos que ir evaluando cada cosa que pongamos dentro como si fuera una especie de rompecabezas, y sobre todo en cocinas chicas donde tenemos que optimizar todos los espacios, tiene que ser casi como un Tetris, una cosa así, que es como que todo tiene que entrar, todo tiene que ser útil, todo tiene que quedar cómodo. Así que, bueno, les resumo un poco, es pensar todas esas cuestiones, tomarse el tiempo. Creo que la cocina lo vale, es una inversión muy importante, y creo que cualquier cosa que agreguemos y pongamos de dinero en una cocina, le estamos agregando valor a la propiedad y valor al estilo de vida y a la calidad de vida que nosotros tenemos, porque estamos logrando la cocina que queremos, en la casa que queremos, y el estar cómodos cocinando, que es un lugar complicado la cocina, para mí es fundamental. Entonces, estar después ahí disfrutando de todo eso que se pensó con anticipación y saber que cada centavo lo valió, porque todos los materiales son costosos, los artefactos son costosos,
y hacer las cosas. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y cuánto sale refaccionar una cocina? Y es tan complicado porque cada cocina está hecha a medida de la persona que lo usa y hay que hacer todo este tema de estudiar cada centímetro, cada espacio. Entonces, pensar qué queremos mantener, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar, si hay alguna utilidad que no tenemos pero la queremos agregar en la nueva cocina, por ejemplo, puede ser un lavavajillas, evaluar eso, qué tipo de grifería vas a usar, qué tipo de bacha, si es doble, si tenés alguna prioridad en dónde querés ubicar el horno, si es separado como anafe y horno, si vas a querer tenerlo en torre, por ejemplo. Mucha gente ya más mayor me dice, mira, yo ya no me quiero agachar, quiero tenerlo en altura, para mí es más cómodo. Entonces ya sabemos que esa es una de las prioridades que tenemos. También me pasó en una casa que hice últimamente, no sé María si estás, en Uruguay, que hice el proyecto, donde la cocina, la familia fue creciendo, en una chacra donde ella con sus nietos, sus hijos, son cuando se reúnen 19, la cocina les quedó chica, tuvimos que ampliarla y se priorizó la espacialidad del lugar, ¿no? O sea, que estén todos ahí dando vuelta con alguna mesa móvil que se pueda usar como isla, pero que la entrada de chicos y de gente sea fluida, que no sea molesta y que queden cosas a la vista para que todos encuentren las cosas. Entonces ahí los estantes fueron a la vista con todos los artefactos en mesada, bajo mesada, salvo algunos cajones, y después en los estantes donde guardaban toda la parte de alacenas. Así que cada casa y cada familia tiene su solución para la cocina. Después otra es tener en cuenta los electrodomésticos, las medidas de todos. Si no los tenés, buscarlos, los que te gustaría tener, y tener todas las medidas, porque eso después va a tener sus medidas especiales. Después vamos a ir hablando en sí de la cocina, de todas las medidas mínimas que necesitamos para todo, que es fundamental tenerlas en cuenta para que después todo entre, todo funcione bien y no tengamos problemas. Después otra es justamente esto, ¿no? Las medidas mínimas que hay entre mesadas, la altura entre mesada y alacena, los zócalos que hay que mantener para que no te choques, poder, si tenemos una isla, qué medida tendría que tener para que realmente sea una isla útil, porque a veces queremos forzar algo y termina siendo algo que no es ni chicha ni limonada, entonces no sirve para nada. Y también las alturas de las alacenas, por ejemplo. Tuve un proyecto en Coronel, en Neuquén, y tenían una ventana muy alta, la tuvimos que bajar porque si no la alacena empezaba a 1,75 m, entonces es una alacena imposible esa. Tuvimos que bajar la ventana que estaba para poder hacer una alacena a una altura más considerable del usuario, ¿no? De la persona que vivía en la casa. Y bueno, y otra es después ver el tema de los materiales, tanto de mesadas como de los muebles. Eso como un pantallazo global de cómo tendríamos que pensar un poco la cocina. Y en cuanto a los materiales es ver la forma de uso y ver el presupuesto, porque la variedad es muy grande. Entonces nosotros lo vamos limitando un poco no solo en los valores, sino en cómo lo vamos a usar, ¿no? Si queremos algo de cuidado o algo más de batalla para que no tengamos problema y después nos lamentemos de algo que se haya arruinado después de tanta inversión. Así que bueno, creo que si les quedó alguna duda, quieren preguntarme algo, si no les dejo grabada el vivo y bueno, me gustaría que me comenten qué les pareció, si quieren algún tema que hagamos de nuevo en particular. Así que bueno, les dejo un beso grande y bueno, nos vemos el próximo viernes y vamos a hablar de algún otro tema que les interese y nos vemos. Chao, gracias.